Uno. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la bandada oscura. Una temporada más. Empezamos la temporada 2, ya sabéis. Empezamos la andadura con el draft. Ya llevamos un añito. Y como digo, pues estamos aquí, hemos sobrevivido una temporada y estamos empezando esta siguiente, una vez más, después del draft. Bueno, aquí seguimos. Le mandamos un saludo a Arturo, que todavía no ha podido volver. Está ahí en la oposición. Lleva unos meses un poquito liado y le mandamos un fuerte abrazo y muchos ánimos desde aquí y esperemos verlo pronto. Pero bueno, por lo pronto me acompañan gente del grupo de Ravens habituales, ya los conocéis a todos y alguna incorporación nueva hoy. Así que llevamos ya a saludarlos. ¿Qué tal, Asier? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches a todos. Un placer estar por aquí de vuelta y a ver qué nos ha deparado el draft de este año, ¿no? Bueno, pues ahora me lo diréis, ¿no? Es el tema principal del programa de hoy. Así que ahora os iré preguntando. ¿Qué tal, Luis? Pues muy bien, con muchas ganas de volver, ¿no? Tenemos ganas, llevamos un tiempecillo sin grabar y tenemos ganas de echarnos unas risas y de hablar de Ravens. Risa nos hemos echado ya unas cuantas porque esta es la tercera vez que intentamos grabar y bueno, ya lo contaremos porque nos ha dado como un ataque de risa y aquí estamos todavía. Sí, Juan Diego. ¿Qué tal, Juan Diego? Un ataque de risa. David, tío, David, bienvenido por primera vez a este podcast, Ay, perdonadme. pero bienvenido, gracias por aguantar estas chorradas que tenemos aquí, los que llevamos más tiempo en esto. Muchas gracias por echarnos una mano aquí a empezar la segunda temporada. ¿Qué tal? Nada, muchas gracias, encantado de estar por aquí, con muchas ganas de empezar a participar con vosotros y bueno, si vengo siguiendo tanto por el grupo de Ravens como en algún podcast y con muchas ganas, ya digo que y sobre todo el draft que ha venido calentito y a ver qué sale de esto. Y nada, Venga, y espero que sea el primero de muchos. venga, Juan Diego, habla tú ya, así ya nos pasa la risa y luego lo contamos qué nos ha pasado hoy. Pues nada, lo de siempre, que Jordi me desconfigura todo el programa como siempre. Entra con una cámara que no es. No, ahora en serio. He preparado cosas nuevas para la temporada 2 que no han salido como pensábamos. Y bueno, hemos tenido que volver a la old school, a lo de siempre. Pero seguro que funciona perfectamente a partir de ahora. Sí, básicamente llevamos una hora intentando grabar y por eso de ahí las risas, porque cada vez que empezábamos se nos caía el directo, así que nos había cogido risa y ya no podíamos hacerlo, así que disculpad. Pero bueno, vamos a intentar dar el programa lo mejor que podamos. Y esto, saludar a David, que es la primera vez que se pasa, y os reiterar que cada vez que quiera alguien pasarse a hablar de los Ravens, pues esta es su casa, ya sabéis, la casa de todos los aficionados y de todo el grupo. Y cuanto más seamos, mejor, ¿no? Y cuanto más feedback, como siempre dice Luis, mejor. Pues nada, chicos, semana de draft ya ha pasado volando y ya estamos en el páramo, ¿no? Desde ahora hasta agosto no hay NFL y no hay prácticamente nada. Yo siempre digo que intentéis aguantar la temporada hasta el draft, porque después del draft viene lo peor y nada, bueno, hacemos un poquito una valoración global del draft. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo habéis visto? Nos suelen dar buena valoración. Yo creo que estamos siempre en el top 5, top 10 de los mejores drafts. Ya sabéis que esto siempre es un poquito subjetivo y que nunca sabes qué va a pasar. Pero bueno, parece que se han cubierto las principales necesidades y nada. Yo creo que más allá del pick de Joanne, que es un poquito más polémico, por lo menos para mí, ya os daré mis razones, parece que hemos hecho un buen draft. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Asier, tú mismo? Sí, para mí decir que en el gradeo que hemos hecho nosotros las mil y una, en mi caso al draft de los Reyes me le he puesto un A negativo. Creo que ha sido un draft bastante consistente, quitando un par de picks que yo en mi caso no los he entendido. Pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, que ha habido equipos que han hecho un draft muy bueno, como los Cleveland Browns, como los Cowboys, incluso los dos equipos de Nueva York, ¿no? Tanto los Giants como los Jets, para mí también han hecho un muy buen draft. Los Titans, por ejemplo, no han estado mal. Incluso Tampa o Pittsburgh tampoco lo ha hecho tan mal tampoco. Para mí los picks, lo que ha sido el primer día, segundo día, yo creo que ha sido un
unos jugadores que hemos cubierto necesidades. Hemos ido a elegir BPA en base a las necesidades que tenemos, tanto en línea, en ataque como en defensa. Luego hemos cubierto también profundidad a lo largo de todo el cuerpo de receptores, con 2 incorporaciones más. Luego ha habido picks un poco ahí curiosos, ¿no? Con el tema de los 2 tight ends que hemos drafteado, incluso subiendo, ¿no? A por el pick de Hipner, el tight end de SMU. El pick de Chandler Rivers, el cornerback de Duke, me parece un pick súper bueno, ahí donde hemos cogido en el 162. Y luego me gusta muchísimo el pick de Adam Randall, ese mix entre receptor y running back. Creo que es un jugador muy, muy utilizable y lo vamos a sacar tanto en el backfield como en el slot. Eso nos va a dar muchísima versatilidad también en el ataque. Y va a ser un arma más, sobre todo en red zone. Y luego los últimos picks, cubriendo la necesidad de Panther también, ¿no? Con Ryan Eckley. Ronson Benny he cogido en el 250 también, es un pick buenísimo, como reforzando la línea anterior. Y luego el último pick, el guardia de Northwestern, Evan Bernstein, ahí para cubrir tanto la posición de guardia como la de center. En general, un draft bastante, bastante bueno, bastante competente, cubriendo muchísimas necesidades. Y veremos a ver cómo lo arreglamos ahora con lo que nos falte en agencia libre. Pues muy bien, ya nos has hecho una visión un poquito pick a pick. Ahora iremos pick a pick comentando un poquito cada jugador. Pero eso, no sé, Luis, tú mismo, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Pues bien, claro, después de Asier, yo voy a decir 2 pinceladas de gente a la que he Bueno, visto mucho menos, y entonces a ver cuál ella dice. A al menos ver, por yo, necesidades, ¿no? Si no conoces a los jugadores tanto, sí, pero no, bueno. no, hombre, sí que es cierto que Joane era uno de los que nos ponían ahí. O sea, que es cierto que era uno de los que nos ponían bastante ahí, que es una de las necesidades que teníamos que cubrir. Y bueno, pues, al final era lo. Yo creo que es un pick de los que había que hacer. Yo creo que es lo que habíamos comentado en el primer directo, que al final parece que queríamos haberlo cogido un poquito más abajo, intentar haber bajado, que no pudo ser, pero bueno, yo creo que al final es lo que había que hacer. Y luego yo creo que, bueno, un poco como siempre, ¿no? O sea, a veces hacemos picks un poco que pueden parecer más raros, pero yo confío tanto en Eric da Costa como en nuestros ojeadores, que suelen tener buen ojo para draftear bien, no solo en primeras rondas, en rondas altas, sino en draftear en rondas un poquito más profundas, jugadores que a lo mejor no van a ser super fichajes, pero que sí que van a dar eso, fondo de armario, que es lo que necesitamos muchas veces, ¿no? Y que sean jugadores que acaben jugando en NFL, que la mayoría de la gente que se draftea no va a acabar jugando en NFL de verdad, o sea, tener una carrera en NFL. Y yo creo que nosotros aceptamos bastante. Y yo creo que esto es un poco en ese punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista parecido a lo que hemos hecho otras veces. Tú lo has dicho, ¿no? El primer objetivo de estos jugadores tiene que ser hacer roster. Ya vimos el año pasado que cogimos a un montón y no todos hicieron roster. Y es complicado, y más este año que parece que la profundidad del draft no era la mejor. Entonces, habrá que ver estos jugadores a partir de, sobre todo, quinta ronda, qué opciones tienen. David, ¿cómo lo has visto tú? Pues a mí me ha parecido un draft bastante consistente también, un poco en la línea de lo que comentan Asier y Luis, y sobre todo un draft me ha dado la impresión que es muy de staff nuevo, de gente, sobre todo en rondas más bajas, no a lo mejor en rondas más altas que ya son más plug and play. Vega está para jugar, Zion está para jugar, y en rondas más bajas yo creo que ha habido mucho movimiento en el staff, mucho, sobre todo se ha hecho una cosa muy interesante, aunque puedan gustar menos, pero se ha hecho una cosa muy interesante con los Tyrant, luego supongo que lo iremos comentando, y luego también en defensa hemos cogido bastantes necesidades, pero yo creo que enfocadas a cómo quiere jugar el nuevo equipo técnico y cómo quiere afrontar un poco la temporada. Pues sí, interesante eso que dices, ¿no? Esto ya lo comentamos un poquito antes del draft, el tema del personal 11. Me parece que van por ahí los tiros, ¿eh? Mucho tight end receptor, lo que hemos cogido, mucho receptor y bueno, poca dependencia de gente bloqueadora y tal. Ya se empieza a vislumbrar un poquito lo que va a ser estos nuevos Ravens, sobre todo en ataque. Juan Diego, ¿qué me cuentas tú? Pues a mí la verdad es que me ha gustado mucho, como decís vosotros, ha sido un draft muy consistente. Yo creo que ya estamos cogiendo una dinámica de en primera ronda coger el mejor jugador de una posición no premium, pero que es una necesidad muy grande para nosotros. Y estamos teniendo mucha suerte y habilidad en ese enfoque porque nos ha pasado con el safety, nos ha pasado ahora con el guard.
Y luego en segunda ronda estamos cogiendo posición premium, pero de estos que se caen que no están seleccionados tan arriba, que la verdad es que estamos teniendo también bastante suerte porque Rosengarten nos salió muy bien hace unos años y ahora Zion Young también era uno de los perfiles pre-draft que me encantaban. O sea, yo consideraba, lo tenía posicionado finales de primera, principios de segunda y la verdad es que me llevé una buena alegría al verlo seleccionado. Y luego otra visión que también me gustaría hacer es que hemos dedicado muchos drafts a la ofensiva. Yo creo que va a haber un cambio 180 grados, como comentaba Jordi, en la ofensiva. Vamos a pasar a personal 11 y hemos construido mucho ahí, pero realmente solo tenemos, de la cantidad de picks de draft que teníamos, 3 dedicados a la defensiva y unos en un séptima ronda que hay a ver si hace roster. Entonces hay mucho fuego ahí y sorprende, sobre todo teniendo a un nuevo entrenador que es prácticamente mente defensiva, bueno, esencialmente una mente defensiva. Sí, a ver, el draft al final pasó un poco lo que se dijo, ¿no? Parecía que había 15, 20 prospectos de primera ronda, empezando un poco por ahí. Luego parece que todo el mundo quería bajar. Vimos los Bills que bajaron hasta en 2 ocasiones. Así que sé que se cumplió un poco los pronósticos de eso, de 10, 15 jugadores de talla de primera ronda y luego ya mucha apuesta y poca certeza, ¿no? Esa parece que era el draft, lo que pintaba, ¿no? Al principio. Yo simplemente apuntalar. Yo creo que hemos hecho un draft muy de necesidad. Cuanto siempre hemos ido de BPA. Entonces, eso a mí me ha dejado un poco. Al principio me dejó un poco confuso. Luego he visto que prácticamente todos los equipos que están en ventana han ido más o menos igual, que es una cosa sorprendente. Prácticamente ningún equipo ha ido BPA, han ido todos a necesidad. Ya podemos ver los Eagles, los Texans, incluso se han pegado un reach ahí que flipas con el guard. Los Chiefs suben a por Delane, que era una necesidad que tenían en el cornerback. Y me ha parecido curioso porque al final todos los jugadores más buenos, con más talento, con más techo, los han acabado cogiendo pues equipos que están en reconstrucción, ¿no? Entonces eso me ha parecido bastante sorprendente, ¿no? Pero bueno, simplemente por apuntalar. Y ahora ya, si queréis, vamos un poquito pick a pick. Yo tengo aquí la chuletita de lo que hemos ido cogiendo. Pues en primera ronda, lo esperado. El guard de Penn State, Ola Vega Joanne. Yo, si queréis, os hago un poco de abogado del diablo aquí, porque yo además di el draft en directo y cuando me preguntaron que qué tal, dije que un poco frío. Bueno, yo creo que esto ya, los que me conocéis y los que me hayáis escuchado y que me hayáis visto en el proceso pre-draft y tal, yo siempre decía que el tema del guard en primera tenía un problema, que era que si tú cogías el guard en primera, el tema del center lo ibas a descuidar, porque claro, no vas a coger dos inside, dos jugadores interiores de la línea pronto, y de hecho esto lo confirmó Eric de Costa, ¿no? Que al coger a Joanne, luego los dos centers, ellos tenían a 2 centers o 3 listados como drafteables y salieron en segunda y que ellos no habían podido atacar la necesidad porque lo que había luego ya no les interesaba o no les encajaba, que eso es lo que hablamos, que la posición de center es muy delicada y solo les iban a encajar uno o dos. Creo que dijeron Slaughter y Logan Jones, que eran los dos que quería, salieron muy pronto, entonces, claro, ahí ya se pasó un poco esa oportunidad y es una necesidad muy grande que dejamos escapar. Y aparte es que estaba Ruben Bain. O sea, a mí esto yo sí que no lo voy a perdonar, ¿eh? O sea, me parece que era el mejor jugador del draft y atacar una necesidad antes de ir a por un jugador con talento, por mucho que esté el tema de los brazos. Yo sí hace un mes, antes de todo el tema de los brazos y el proceso pre-draft y tal, hace un mes a mí me parecía el mejor jugador del draft. Entonces, a mí me dicen esto hace un mes y me hubiera vuelto loco. Y sigo un poquito con esa espinita, ¿no? De que podemos pagar una posición super premium, que si el jugador sale bien, tienes un contrato de 5 años con una estrella en una posición premium, que no va a ser nunca la del guard, por mucho que juegue bien Joanne. No sé qué pensáis de esto. ¿Y cómo haréis el pick? ¿Quién quiere empezar? Pues yo Venga, Luis. lo que pasa es que, a ver, yo ya sabes que de draft controlo menos, ¿no? Pero al final tú has hecho una apuesta esta off-season, has hecho una apuesta por Hendrickson, hiciste una apuesta el año pasado por Green, que fue en una segunda ronda, pero era un jugador que parecía que iba a caer en primera ronda. Llevamos
Pues en los últimos 4 o 5 años hemos hecho picks altos en Edge. Creo que este año lo que han dicho es, mira, esta necesidad la tenemos que cubrir y coger el Edge ahora, después de habernos dejado la pasta en Hendrickson, de tener un jugador con Mike Green que todavía hay que desarrollar, pues a lo mejor no nos merece la pena. O sea, yo ahora he ido un poco más por ese lado. No lo sé, los que sabéis más de este tipo de procesos, bueno, realmente es el único, yo también tuve mis dudas, ¿eh? O sea, que dices que si realmente vas por BPA, tenemos que coger a Bale. Pero en el fondo, lo que decías tú antes, si hay 15 jugadores realmente que sean en primera ronda, ir BPA es muy difícil, ¿no? Porque tampoco es un nivel hiper top como para que dejes pasar una necesidad que tienes real y, y que sobre todo que el Edge lo han metido este año, has hecho eh, una apuesta ya en la offseason fichando a Hendrickson, ¿no? Entonces al final yo creo que hacer dos apuestas sobre el mismo, dejando una zona en la que ya no has apostado por tu center, porque no has apostado por tu center. Tenías claramente los guards, los guardias los tenías bastante fastidiosos, o sea, eran posiciones que había que mejorar. Si no haces nada de apuesta ahí y la única apuesta que haces es todo en el edge, pues al final quedas muy descompensado, ¿no? Entonces yo creo que va un poco más por ahí. A mí no me disgusta, ¿eh? O sea que yo me he pasado un poco como tú, y dices, joven, que se te lo llevan en la siguiente, justo el siguiente pick. Claro, es que eso Eh, también. es un es una situación un poco así, pero bueno, sabías que segunda ronda no te iba a llegar, con lo cual una vez que le dejas pasar, pues lo dejas pasar. Creo que va un poco en eso, ¿no? Que tú has hecho tu apuesta de agencia libre y también hay que a veces apechugar, ¿no? Yo he hecho esta apuesta, vamos a seguir. Tengo la apuesta del año pasado de Mike Green, tengo la apuesta de jugador joven, tengo la apuesta de Hendrickson como jugador veterano, vamos a desarrollar. Sí, bueno, por comentarlo antes de que opinéis los demás, por comentar también el tema siguiente que voy a decir, parece ser que estaba dispuesto a bajar el I de Costa, ¿eh? Ha salido, con lo cual esto todavía dice más que probablemente pasó eso. Él tenía 15 y 16 jugadores en el board. Yo creo que a Joanne, a Ruben Bain y a Keyon Sadik, que es el que sonaba para coger, le daba igual coger a uno que a otro. Los tenía similares en el board. Y dice que tuvo una llamada que le daban 2 cuartas y que él quería bajar y que al final el equipo se echó para atrás. Entonces, esto lo hemos hablado antes de que se cortara. Con 2 cuartas, como mucho, bajas 2 o 3 sitios, no bajas más. Entonces, yo creo que venía un poco por ahí. Tenía 2 o 3 jugadores en el board, le daba un poco igual cuál le cayera. Y al final parece ser que fue Minter el que le dijo que seleccionara a Joanne. Así que curioso cuanto menos, pero que está claro que no era la única opción. No sé qué pensáis, David, Asier, Juan Diego. Bueno, a mí es un pick que me ha gustado bastante. También sigo un poco a Penn State, entonces lo tengo más visto y no me ha sorprendido tanto. Me parece el mejor guard de la clase, pero con bastante diferencia. De hecho, incluso mejor línea que todos los tackles que se presentaban. Yo creo que ha sido una de las mejores elecciones que hemos podido hacer. ¿Qué pasa? Que un guard en primera no es un pick sexy, al final es lo que tiene, no es una posición premium, entonces suena más raro, pero yo creo que incluso si te paras a pensar simplemente en talento, proyección de jugador, incluso la capacidad de ponerlo ya, era el BPA. Rubén Bain es muy bueno, tiene mucho futuro, pero si te paras a pensar en una posición que necesitamos urgentemente porque llevamos penando con los guard durante años, a mí me parece que ha sido una primera ronda totalmente necesidad. Hemos cogido a lo mejor que había y de hecho es que para mí puede ser, si lo desarrollamos bien y lo trabajamos bien, puede ser uno de los mejores guards de la liga, de hecho. Igual que en su día, me parece un pick muy parecido al de Linderbaum, por ejemplo. Es verdad que lo cogimos un poquito más tarde a Linderbaum, ya habíamos cogido a Hamilton antes, pero es un pick de centro de la línea que nos va a dar bastante protección para la mar, también es bueno protección de la carrera, para lo grande que es, tiene mucho movimiento lateral y me parece un jugador bastante óptimo para coger donde lo hemos cogido. Es verdad que si no hubiera estado Bain, no hubiéramos tenido ninguna duda en que el pick era ese. Ahora, estando Bain, pues decimos, podríamos haberlo cogido, sí. Claro, es que tampoco parece un prospecto como Quentin Nelson, ¿no? Joanne. Sí que es verdad que dicen que es el mejor guard y tal, pero no era un tipo que venía desde hace años llamando a la puerta, que era top 3, tal, no sé qué, ha sido un poco este año.
vamos a ver lo que puede ser. Así, tú estás contento, ¿no? Con el pick. Yo sí, yo la verdad es que estoy con David. Al final, quizás el tema es que fue un draft, unas primeras posiciones un poco raras, con el hecho de que se colase Bailey en el 2. Se había especulado mucho de que Bailey iba a entrar en el 2 en el pick de los Jets. Luego Bailey cogió mucha fuerza, estaba la duda de si iba a ser Bailey y cuál podía caer un poco más. Al final fue Bailey el seleccionado. Luego entraron muchos tackles, que no pensaba que iban a salir tantos tackles en los primeros picks, porque se metió Proctor, se metió Goa, se metió Fano con los receptores también, D-Lane, y luego, claro, el pick de Rams ahí ya descolocó todo el draft, con Ty Simpson en el 13. Entonces, claro, te juntas en el 14 con Bane y con Vega. Yo entiendo que haya dudas en ese pick, pero creo que estoy con David, creo que hemos elegido al mejor guardia de esta clase y mejor guardia de todo el draft. Años luz con los siguientes guardias que hay. Es un jugador que al final, aparte de ser un 6'4 con más de 320 libras, para mí la potencia que tiene, la explosividad, ese anclaje, ese IQ, esa consistencia, ese entendimiento del juego, tanto en pass pro como en bloqueos tonales para la carrera, a mí hace que sea un jugador de ponerlo desde el minuto uno. En el left guard, va a ser un left guard titular, va a ser un jugador que como desarrolle bien, vamos a tener jugador para 8 o 10 años y seguramente se va a convertir en el pro. Nosotros cuando hicimos el análisis de Vega, de Yane, lo comparamos con Elton Jenkins en su prime. Sí que es cierto que igual no llega a ser un Quentin Nelson, pero para mí es un jugador muy, muy, muy utilizable desde el minuto uno y que yo creo que nos va a aportar muchísimo. La línea que la tenemos muy mermada y poco a poco pues le estamos dando mucho más armas, ¿no? a todo el equipo atacante. Sí, además el entrenador ofensivo, si habéis visto las reacciones del draft, el entrenador de línea estaba como loco, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Lo hemos visto. Yo creo que lo necesitaba y se puso muy contento. Juan Diego, tú estás un poco conmigo, ¿eh? Yo creía que tú Sí, también querías a Bane. yo te lo dije, yo quería Bane, me gustaba mucho, no entendí muy bien por qué cayó. Sé que tenía alguna cosa complicada de conducción y también el tema de los brazos cortos, pero no me parecen suficientes motivos para el talento que era, como decías tú hace un mes. Pero yo luego mirándolo en perspectiva lo entiendo. Realmente me he mirado cuántos guards salen después del pick de Joanne y cuántos edge salen. Y yo creo que teníamos muchos edge muy bien posicionados y eso yo creo que también ha definido que fuéramos por el pick de Joanne. Es más, yo en Spanish Ball, en el draft, en el mock draft que hice, yo hice la bajada de pick y luego me quedé con Sadik porque me cayó, que más o menos sería un equivalente a lo que quería hacer Eric de Costa, pero no sabemos qué equipo fue el que se echó para atrás. Y yo creo que también nos jugó muy bien, mucho a favor el tema de que se les fuera la pinza a los Rams con Ty Simpson, porque muchos equipos estaban llamando para subir a ese 13 y creo que era para quitarnos a Joanne, no era para quitarnos a Ruben Bain. Y, y la verdad es que nos hicieron un favorazo con ese movimiento tan raro que hicieron para buscar un quarterback de futuro cuando están en ventana de Super Bowl estos Rams. Yo estoy muy contento con el pick, me parece, yo lo consideraría top 3 de jugadores del draft que están para jugar ya. Me parece un jugador solidísimo. Y lo que comentabas, Jordi, de que no se le veía viniendo, que no se le veía ver años anteriores, que ha sido el último año, yo creo que no es tan así, sino que simplemente ha tenido una consistencia tan equilibrada durante todos estos años de college, que ha permitido cero sacks en toda su carrera de college, que la consistencia es lo que le ha permitido estar posicionado donde está actualmente, el ser consistente durante todos estos años. Sí, además se le ve que élite es en pass pro sobre todo, ¿no? Yo creo que eso es lo que han buscado, proteger a Lamar Jackson. El tema de pass pro es absolutamente élite. Yo tengo más dudas en el tema de la carrera. Al principio me dio una impresión, lo he estado estudiando un poco estos días, y en el tema pools y bloquear a segundo nivel y tal, le cuesta más. Le cuesta un poquito más. Vamos a ver si esto lo acaba de pulir, pero bueno, en general, contentos. Vamos ahora, si queréis, vamos por rondas, así lo hacemos un poquito más rápido, ¿no? Porque sí que jugadores por jugador. En segunda ronda tenemos a Zion Young, que bueno, un poquito con el tema de Bane, y esto yo ya lo digo, para mí Bane va a ser un jugador generacional, para mí. O sea, luego veremos el tema de los brazos,
en qué queda, pero un tío que mete 70 presiones en college como junior, me parece que, vamos, algo tiene que pasar muy gordo para que no sea un gran jugador en la NFL. Y más allá de eso, pues bueno, me curó un poquito en segunda ronda que hayamos cogido a Zion Young, que era un jugador que yo tenía muy alto. De hecho, cuando hice los vídeos del pre-draft, los tenéis en el canal y tal, yo a Zion Young le metí como quinto o sexto rusher de la clase cuando no sonaba tanto. Es un chaval que ha subido en el proceso pre-draft, pero a mí ya me gustaba mucho. Tiene además creo que 40 presiones o por ahí, era top 10 en presiones y creo que es top 5 en quarterback hits. O sea, sí que tiene herramientas ahí para el rush, un jugador que sobre todo depende del bull rush, no tiene tantos movimientos de pass rusher, pero se puede complementar con Mike Green, ¿no? Dijo de Costa que para él era primera ronda, así que lo debería de tener por ahí también entre el 15 y el 20 en el board. ¿Qué pensáis de este pick? A mí personalmente me encanta, o sea, era un jugador que tenía estudiado, que me había gustado mucho. Dudaba que nos llegara en segunda ronda porque con el pick 14 a lo mejor lo seleccionaban antes. Pensaba que íbamos a llegar a subir apostando una quinta o algo para subir en segunda, porque teníamos bastantes picks y no consideraba que los fuéramos a hacer todos. Y a mí me encanta, es un edge rusher, un defensor de los de antes, un trash talking, mucha energía tiene el chaval, mucha producción también en college. Y a mí me gusta mucho y complementa muy bien el roster que tenemos actualmente y la room de rushers. Se parece un poquito en perfil, en dimensiones, en todo a Tavis Robinson. Yo creo que como también está en último año de contrato, si nos sale bien, a lo mejor elegimos no renovarle a Tavis Robinson. Es una posibilidad. Y ocupar ese rol porque yo creo que va a tener oportunidades de jugar desde el minuto uno. Está como las maracas de Machín, ¿eh? No sé Sí, si sí, habéis está visto loquísimo. La call, Está ¿no? como una cabra, tío. O Sí, sí. sea, pero vamos, encaja como pichanculo, perdonad por la expresión, pero encaja como pichanculo en la defensa de Ravens, porque además nos hacía falta, ¿no? Un jugador un poco así, zumbado de la cabeza, como era Terrell Sachs. El trash talking, carácter. Pero vamos, está la entrevista que le hacen cuando le llaman está todo el rato diciendo lo mismo, surrealista. De Costa no sabe ni dónde meterse. Pero vamos, un big dog, ¿no? Como llaman allí. ¿Qué pensáis? Así es, Luis, David. A mí me parece un perfil muy, muy de los Ravens. Es jugador un clásico de si nos vamos 15 años atrás, el típico edge que teníamos, que a lo mejor no destaca tanto a lo mejor en producción de sacks, pero sí es fuerte, duro, es competitivo y yo creo que nos va a dar bastante. Ahora bien, tenemos siempre la espinita de que no en los últimos años en segunda ronda cada vez o segunda tercera ronda cada vez que hemos cogido Edge no ha salido o front seven no ha salido del todo bien. Vamos a ver, a mí me gustaría verlo más, no lo he visto tanto como me gustaría, pero lo que le he visto me parece un perfil de bastante Raven y me recuerda un poco, por hacer una comparativa, a Karlaftis con un poco más de cuerpo a lo mejor. Es un perfil parecido, pero creo que encaja bastante bien en la defensiva. Creo que todavía va a tener a Hendrickson y a Green por delante, pero Sí, va a ir entrando poco a poco, sobre todo en primeros downs, ¿no? Así es. ¿Cómo lo ves? Sí, para mí es un pick muy inteligente aquí por parte de Costa, porque yo creo que no está buscando un raser puro, porque para eso ya tenemos a Mike Green, tenemos la firma de Trendy Hendrickson, tenemos también a Tavius Robinson, sino que está buscando un jugador que se puede incrustar incluso en la defensive line, en la 3-4, meterse en la 3 como defensive end o incluso como defensive tackle saliendo en técnica 3, una cosa así. Es un tío que es un 6'5 con 260 libras, es un grandísimo parador de carrera, es lo mejor que tiene. Hace tackles for loss, es capaz de generar o de ganar mucho terreno cuando el running back tiene la bola, justo en el momento del handoff, es capaz de ganar esas yardas extra y meterse incluso en el pocket, ¿no? Del QB. Y no tanto jugar al QB sack o al QB hit, sino va directamente a por el running back, a generar ese tackle for loss. Y es un jugador que para parar la carrera nos viene de perlas, porque sí que es cierto que como parra ser puro está muy verde. Tiene unos movimientos muy básicos. Sí que es cierto que le gusta doblar el arco, pero no tiene esa técnica de parras tan pulida como otros rashers puros, ¿no? Sino que yo lo veo más como defensive end al uso, por el tamaño que tiene, por altura, por el físico y por esa facilidad que nos pueda aportar parando la carrera, ¿no? Entonces para mí es un pick muy inteligente en el caso de que nos falle finalmente Madubuike
para darle incluso recambio, ¿no? a Broderick Washington. Yo creo que los tiros van más por ahí. A ver cómo lo acaba usando Minter. Pero a mí con Green por un lado, con Hendrickson por el otro y Sion Young metiéndole ahí en ciertos downs por dentro, para mí me parece un pick muy, muy inteligente, la verdad. Muy bien, Luis, ¿tú has podido ver algo a este chico? ¿Qué te parece? He visto alguna cosa de highlights y bueno, al final creo que efectivamente, pues bueno, creo que hay un fichajazo, un pick muy bueno sobre todo pillándolo donde lo hemos pillado. Entonces, yo creo el fit es bueno, como has dicho tú, claramente, y nada, me parece un gran pick. Este me gustó mucho. Sí, yo a este le doy un 9, ¿eh? O sea, este a mí me pareció muy bueno. En tercera ronda, a ver, ¿a quién teníamos? Que ya no me acuerdo. Sí, yo aquí voy a ser más crítico, ¿eh? Yo aquí voy a ser muy crítico. Este es el pick que menos me gusta de todo el draft. Y lo arreglaron luego con Serrat, ¿no? Pero yo cuando vi que cogíamos receptor y cogíamos a este, sudores fríos. Porque sí, porque es el típico que no se separa de una pared y que gana por físico y que luego estos en la NFL la mitad no acaban ni jugando. Entonces, vamos a ver qué es este chico. Parece que hay bastante confianza en él porque lo han cogido muy arriba. Era un jugador de tercer día en los boards, la mayoría de boards. Sale en tercera ronda. Muy joven, que eso sí que es bueno, 21 años. Yo creo que le hubiera venido un año más en college bastante bien. Pero parece eso, el tema de las rutas está muy verde. Ha estado con Lemon y Lemon, que mide 330 centímetros menos, le ha sacado 500 yardas. Ahí está un poquito el nivel de uno y de otro. Entonces yo lo veo más como un especialista, y para verlo más como un especialista, ya sea de red zone, de tercer down y tal, a mí en tercera ronda no me gustó, la verdad. Y bueno, luego lo que digo, lo arreglamos con Serrat, pero es que a mí me parece mejor jugador Serrat que este. Entonces a mí este pick directamente me parece malo. No sé qué pensáis vosotros. Asier, que Pues, tú lo defendías bastante, ¿no? dale, Sier. Yo sí. A mí me parece un pick muy, muy, muy interesante también, por el sentido en el que necesitamos un arma más en zona roja y Jacoby Lane es un auténtico artista y un auténtico jugador de zona roja de Red Zone. Hemos visto este último año con tremendos catches en USC, a una mano, ganándole por fuera, ganándolo por dentro. Tiene un tremendo catch radius porque tiene una envergadura enorme. Es un tío de 6'4 con más de 200 libras. Tiene esa envergadura, ¿no? Quizás no es. No tiene no vamos a decir, un árbol de rutas muy pulido y tampoco no tiene una velocidad en largo tremenda para ayudarle a separar, porque sí que es cierto que está catalogado como un X o como un flanker, pero más tirando a un X, más que nada por la altura que tiene. Es un jugador, eso, es un jugador para utilizarle en 20-25 yardas en esa zona del campo y tirarle el balón arriba y que la coja. Como mayor red flag quizás ha sido los últimos vídeos que han salido diciendo que tenía CTE con 21 años por todos los golpes que ha tenido, tal, para aquí para allá. No sé hasta qué Hombre, punto eso le yo puede creo perjudicar. que es bastante irónico, ¿eh? O Yo creo sea, que él hablaba un también. poco, sí, lo decía Sí. como de broma y tal, y luego lo Porque- típico que en Twitter se saca de contexto. Pero el tío, es que lo digo porque tiene varios vídeos como diciendo tonterías, ¿sabes? Sí. Entonces parece ser que ese fue un poquito sacado de contexto, pero bueno. Bueno, pues mejor, entonces, mejor Muy me lo bien. pones. Yo sí que Sí, defiendo el pick. vale. Para mí fue el pick bastante acertado por el sentido de darle un arma más en Red Zone a Lamar y no solo tener pues la opción de Flowers, la opción de Henry, la opción de Andrews, sino que incluso una opción más que sabes que se la puedes tirar arriba a una de las esquinas y el 90% de las veces te la va a coger. Sí, Juan Diego, ¿tú estabas diciendo algo? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que está comentando Asier. Yo creo que la visión de este draft influye mucho en cómo queremos tratar la ofensiva, en esa formación de 11. Y yo creo que estamos buscando el X como sea. O sea, estamos buscando un jugador X. También demuestra mucho la siguiente selección que tenemos, que ya comentaremos después. Y con Jacoby Lane lo estamos buscando. Yo creo que es un muy buen jugador de red zone, tiene unos catches espectaculares en highlights. Y lo que comentaba Asier del red flag sí que yo considero que es muy irónico. Es más, yo me miré lo que era el CTE, me informé, y el CTE no se puede diagnosticar en teoría
al 100%, que esto no lo dirá Luis seguro, hasta que no falleces. Es post-mortem cuando se diagnostica. Así que yo creo que tenía cierta ironía en ese comentario. Bueno, Antonio Brown, pues vivo, se le Sí, diagnostica. Ese está no hace diagnosticado falta. sí, sin nada más. Pero Sí, sí. verificar Luis. al 100%, si no me equivoco, solo se puede post-mortem. Aquí Luis, Sí, o corrígeme. sea, realmente es un diagnóstico que se hace con anatomía patológica cuando están muertos, pero realmente hay síntomas clínicos y cosas que se puede decir que te hacen sospecharlo. A ver, para bien y para mal, este es un deporte en el que tenemos mucha gente no llega a viejos y muchos tienen problemas neurológicos antes de lo que deberían, pues, claramente. Y este golpes en la cabeza sea unos cuantos, muchos. Pero bueno, o sea que no sé, yo creo que lo decía en modo irónico. Sí. A mí es que el bromear con este tipo de cosas a mí no me gusta. Pero bueno, al final cada uno Bueno, al le final cae es lo un suyo. chaval, 21 años, en TikTok creo que estaba, pues lo típico, ¿no? A A mí me ver, recuerda un Sí, sí, sí. poco el Marlon Humphrey del ataque, va a ser, sí, es literalmente. un poco como Guasón, sí. Sí. Como Guasón. Pero bueno, ¿te ha gustado, Luis, el pick? Juan Diego, ¿no lo habéis dicho? ¿Os ha gustado? A ver, sí, o sea, yo creo que está bien. Yo no tenía muy visto. Al final, como yo me fío mucho de lo que me cuentas tú de los receptores, porque que tenías tantos receptores, este es lo que más te molaba, pues al final Claro, es uno, que uno se fía un poco de quién va siguiendo, ¿no? Los que no seguimos tanto el college y no estamos el día, pues un poco de quién va siguiendo. Pero bueno, o sea, yo creo que siempre hay confío en que esta gente sabe mucho más que todos nosotros. O sea, que evidentemente cuando lo han visto, lo tendrán hipervisto miles de millones de highlights y de nuevo que no sí, son highlights y partidos enteros y les habrá convencido, conocerán a gente que le conoce, sabe cómo trabaja, o sea que bueno. O sea, yo lo que decía que en ese sentido yo creo un poco por especialistas, ¿no? sí. Sí me acaba de apasionar, pero bueno. Claro, que da la impresión es eso, ¿no? Que no es un receptor de volumen, es un receptor especialista. Por eso a mí no me acabó de gustar y sobre todo porque había dos jugadores que yo creo que son mejores, bastante mejores en ese momento, Chris Bell sobre todo y Chris Bracel, los dos Chris, yo creo que son jugadores con más techo y más rápidos, más temas caderas, más velocidad, tienen todo más. Este es lo único que es un receptor, como hemos dicho, para red zone y tal. Por lo tanto, eso, no se separa ni de la pared. Si veis todos los highlights, está con el defensor encima. Entonces ahí yo creo que va a pesar mucho la confianza que tenga Lamar en él. Porque tú en la NFL lo que suele pasar es que un receptor que no está abierto no le llega el balón. A no ser que sea una situación como la que estamos hablando, que no tienes a quién pasar, lanzas la bola y rezas tres padres nuestros. Pero yo creo que Lamar no es un jugador que rifa excesivamente la bola y habrá que ver, pero bueno, yo creo que el primer año no lo vamos a ver, yo creo que nada. Si no vemos a Dead Walker, a este, yo creo que menos, no sé. David, ¿tú cómo lo viste? ¿Te gustó? Yo creo, yo, la verdad, yo pienso, perdón, que sí, que podíamos haber cogido perfectamente a Lane en cuarta y a Sarrat en tercera y no hubiera pasado nada. Creo que son perfectamente intercambiables, me parecen dos piezas que necesitábamos. Y es un tío con con unas manos muy grandes, tiene buenas manos además, sujeta bien, aguanta bien, baja muy bien la bola. Y creo que, aparte de que puede ser un arma que podemos usar bastante en Red Zone, creo que también para tercero down nos puede servir. Y a mí me hubiera gustado más Maggie Fields, pero no sé si ya había salido un 3 o 4 Sí, picks 10 antes. picks antes o así, 5. Me parece que sí que. Lo subieron los Giants y nos lo quitaron. Hubiera sido el receptor que me hubiera gustado, pero bueno, dentro de lo que necesitábamos como urgencia está bien. Podía haber salido más tarde, perfectamente. Podíamos haber cogido un perfil como él un poco más tarde, pero nada, como decía Asier, es un absoluto monstruo en zone. No solo los highlights, sino si ves algún partido de college y demás, o sea, es un tío que tiene muy, muy buenas manos y sobre todo muy fuerte. No gana distancia, pero es que tampoco le hace falta ganar distancia. O sea, con la corpulencia que tiene y las manos, es un poco como... no es igual que en cuerpo, pero Pickens es igual, que no gana mucha distancia, pero el tío tiene manos, te la coge como sea. Y este sí es verdad que es un perfil completamente diferente, pero me recuerda un poco en eso, que no necesita separación para poder hacer un buen catch.
Yo estoy muy de acuerdo con David y realmente prefiero un jugador que no gane distancia, pero luego cuando le llegue el balón lo coja, que tener a Bateman en el campo que coge tanta distancia porque saben que no le van a lanzar la bola. Es Sí, que a ver. es uno de los jugadores con más separación de toda la liga y no hace mucha Pero porque cosa. le dejan también, yo creo, Le saben que no dejan. le van a pasar y dicen, bueno, este que corra y Venga, ya está. que corra, que se divierta un rato. Ya que ha Bueno, salido, para apuntillar, y yo aquí apunté yo este pick lo suspendo directamente, no me gusta nada. Y para apuntillar, esto de receptor en red zone, en la última temporada hizo 4 touchdowns, ¿eh? O sea, regulero. Yo no lo sé, veremos a ver Pero qué. porque Espero que me calle la boca. tenían que repartir mucha bola a Mackay Lemon. Bien. Ya, pero es que con el otro solo iban solos. El otro es el bueno, yo creo. Pero bueno. Hombre, Uy, ¿se ha salido alguien? Se nos ha Luis, caído Luis. Luis no le salió gusta tu Luis. comentario, la verdad. Pues bueno, vamos a seguir y a ver si vuelve Luis. Pero vamos, yo este pick lo suspendo. Lo arregla un poquito el siguiente, ¿no? Serrat en cuarta ronda, jugadorazo, tremendo robo. Este sí que me gusta. Este sí sabe separarse. Evidentemente tiene más limitaciones físicas. Es un jugador que no es ni muy rápido, ni muy grande, ni muy atlético, ni nada, pero manos segurísimas, juega en el slot, juega por fuera, un catch radius buenísimo, un ball location fenomenal. O sea, para mí es un receptor de escuela. A mí me encanta. Vamos a ver su adaptación a la NFL, pero ha caído muchísimo. Eso también dice mucho de que no se acaban de fiar por alguna razón de él. Y no sé, para mí este va a ser el receptor que tenga minutos, sobre todo este año. No sé cómo lo veis. Yo, por dar un poco mi opinión, yo sabía que este jugador te encantaba a ti, en Indiana siempre me lo mencionabas y tú lo tenías posicionado por tercera ronda también. Entonces lo que comentabas de que son intercambiables también lo comparto y es un jugador que me gusta mucho, más consistente, más de jugar ahora. Si no me equivoco también tiene más edad, obviamente. Entonces es menos un futuro, sino más un presente. ¿Qué edad tenía? Lo estoy mirando por aquí. 23 creo que tiene. Sí, tiene 23. Entonces, yo creo que va a ser un jugador importante y yo creo que lo que he comentado antes, necesitábamos una posición, necesitábamos un X y vamos a intentar sacarlo con uno de estos dos jugadores. Yo creo que es un poquito la estrategia que hemos seguido en Tyrants. Obviamente no son el mismo tipo de jugador, pero, pero yo creo que un poco la estrategia que seguimos en Tyrants de coger dos para ver cuál funciona, la estamos siguiendo por aquí también porque es una posición que necesitábamos y creo que había profundidad en este draft de este perfil de jugadores de receptores altos con manos, sinceramente. Especialistas que comentáis. Sí, además este es una máquina de hacer touchdown también, 13 touchdowns creo el año pasado. Mm. Y este sí que yo creo que va a ayudar muchísimo, muchísimo a Lamar por su estilo de juego, ¿no? ¿Quién quiere opinar de Serrat? ¿Os gusta? Asier, David. David. Sí, yo creo que es un arma más para la mar, yo creo que es bastante interesante, complementa lo que tenemos, es otro tipo de perfil de receptor grande que no es lane y es justamente un abanico de posibilidades de Alamar, tanto en red zone como un poquito antes. Tienes a receptores como Flowers, como Bateman. Necesitabas receptores grandes de diferentes perfiles, además, que este creo que además tiene muy buen release, sale muy rápido. Y me resulta también. Comparto un poco la idea de que me gusta más que. Tal donde ha caído me gusta más que Lane, pero creo que los dos pueden complementarse bien. Sobre todo porque ocupan diferentes zonas de campo y trabajan de forma diferente y creo que pueden servir de forma diferente. Y dan mucha versatilidad al ataque, sobre todo al juego de pase. Sí, este puede salir desde el slot. Parece ser que las primeras informaciones era que iba a jugar en el slot con Flowers, a intercambiarse con él. Veremos a ver. Asier, ¿tú qué piensas? A mí me parece también otro pick muy bueno. O sea, yo creo que estos 4 picks han sido con mucha cabeza, pensando mucho en los jugadores que tienes ahora mismo en el roster y cómo quieres jugar en este ataque, porque al final hemos tenido el receptor, ¿no? O hemos rastreado al receptor que queremos usarlo más en red zone, con esas manos, con ese catch radius amplio, esa altura. Ahora cogemos un receptor en cuarta con un 6'2", con 210 libras, un receptor que para mí yo creo que va a jugar en el flanker, saliendo en Z. Va a ser complementario a jugar
con Flowers por dentro en el slot, porque es un jugador que en rutas medias es lo mejor que tiene. Rutas a 10, 15, 20 yardas, 25 yardas, en esos balones en los que Lamar le puede buscar perfectamente en una out, en una drag interior, pero corriendo a 15, 20, 25 yardas, ahí es donde Elijah Sarrat se desenvuelve mejor. Tiene unas tremendas manos para poder coger el balón ahí, y yo creo que es un arma más para desatascar el juego de pase en momentos en los que la carrera no funcione, en momentos en los que nos cierren mucho la caja y tengamos que buscar un pase en largo, pero no más de 10, 15, 20 yardas, estirando el campo por un lado con Bateman o con Lane, y por el otro lado, en el flanker, en el otro costado, tirando esas 15, 20, 25 yardas con Sarrat. Yo creo que es un jugador muy interesante en ese sentido. Quizás en largo no funcione tan bien, su físico también quizás no sea el mejor del mundo, pero es un jugador muy interesante para esas rutas intermedias. Y encima tiene la historia súper bonita, que estos también venden mucho, ¿no? Que yo creo que si no lo he mirado, pero diría que puede que sea el único jugador rankeado con 0 estrellas que haya sido Sí. capaz de ganar un nacional, teniendo muchísimos snaps, touchdowns y recepciones, ¿no? Entonces, bueno, eso añade más también un poco más de jugo, ¿no?, a la historia. Y yo creo que es un pick súper acertado también. Luis, tú te habías caído, estás muteado por si quieres dar tu opinión sobre este jugador. No sé si has podido ver, juega en Indiana y tal. Sí, o sea, yo creo que un poco lo que ha hecho Asier, creo que al final se complementan mucho todos estos picks, ¿no? Sobre todo o sea, a partir de segunda ronda son picks súper complementarios. Eh, pero bueno, o sea, yo creo que a mí, probablemente de los que reciben balones, a mí este es el que más me gusta. Sí. Incluso más que. Vamos a ver, ¿no? A mí me recuerda y sobre todo su proceso pre-draft. Has dicho, Juan Diego, que lo tenía en tercera. Yo lo tenía en segunda cuando hice los vídeos. Segunda ronda, para mí sexto mejor receptor cuando hice el ranking. Se cae en el proceso pre-draft y en la combine y tal, que supongo que por las medidas, por las pruebas atléticas y tal. Pero ojo que a mí me recuerda en el proceso pre-draft a jugadores como Davante Adams, ¿no? Como Cooper Kupp, que también tenían muchísima producción, que le llegaron al proceso pre-draft, caen y luego ya veis, solo con la capacidad de correr rutas, al final se han hecho jugadores súper top en la liga y han sabido buscar su espacio. Vamos a ver si Serrat a mí me recuerda un poquito a esos jugadores. Vamos a ver si llega ahí. Y bueno, vamos ahora un poquito para ir más rápido. Vamos a hacer el siguiente comentario conjunto, que son los dos tight ends, ¿no? Uno sale en cuarta, que subimos a por él, Matthew Hibner de SMU. Y también elegimos en quinta Josh Cuevas, la misma estrategia, ¿no? Elegir dos jugadores, esto ya lo hemos hecho muchos años con los tight ends, dos jugadores a priori bastante parecidos, porque yo me pensaba al principio que Cuevas era más bloqueador, pero ¿qué va? O sea, son los dos bloqueadores, digamos, average, no es ninguno especialista, y luego lo que son sobre todo los dos son receptores. Matthew Hibner, sorpresa absoluta. Ahí yo creo que, mira, a Sier no le gustaron tanto esos picks, pero yo luego estuve mirando. Matthew Hibner estuvo 2 años en Michigan, donde no rascó bola, evidentemente, porque estaba Loveland y alguno más habría por delante de él. Luego se va a SMU y una temporada juega solo, pero la temporada es muy buena. Entonces, en la Combine es tremendo también, porque es el mejor tight end, el tight end número 1 en la Combine, con más RAS, creo que tiene el tiempo mejor en 40 yardas, en salto vertical, y parece que tiene potencial, ¿no? Y Josh Cuevas, pues un poco más tight end más clásico, un poquito más bajito, pero que luego hablan maravillas, ¿no? Todos lo que yo estaba escuchando esos días, yo no lo conocía. Bueno, sabía que jugaban a la Alabama, pero no era un jugador que tenía yo como drafteable. Al final, ¿qué opinas de los tight ends? ¿Cuál os gusta más de los dos? Luis, empiezo ahora contigo. Yo aquí puedo aportar poco, creo que no los conozco lo suficiente. O sea, creo que hemos perdido a dos tight ends que vienen del mismo draft, igualmente, que nos han salido muy bien. Y bueno, ojalá nos salgan al menos igual de bien que que nos salieron Likely Collar, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad es que no los conozco en ese sentido, puedo aportar poco, pero bueno, sí que Confiamos, ¿no? Confiamos. eso es, Minter confiamos. parece que lo conocía a Hibner y subió a por él porque lo conocía de Michigan. Supongo que diría, hostia, este apuntaba maneras, no jugaba. Y vamos, también. A ver, David, Juan Diego.
Sí, Dejamos os iba a así para decir el final, para los justamente palos. No, que que digo que con Minter. dejamos así para el final, para los palos. No, A yo ver. también voy a dar algún palo, ¿eh? Ay, Sí, vaya, porque vaya, vaya. Hibner no me dejó muy frío. Me pareció, cuando subimos pensaba que íbamos a por otra cosa. Cuando vi que cogimos a Hibner me dejó bastante frío. No es un Tyrant que me guste especialmente. En Michigan, como dices, coincidió con Minter creo que un año, pero no jugó casi nada. Algo lo habrá visto si lo ha cogido ahora, pero en su momento no le dio demasiada bola. Y a mí no es, me parece mucho mejor Tyrant Cuevas, mucho más versátil. Puede que esté un poco verde, es verdad, pero yo creo que es un tío para desarrollar. No... También, si intentamos hacer la comparativa de este draft de Tyren con el de Collar y Lively, no somos justos porque yo creo que no se los está intentando sustituir. Lo que se está intentando hacer es reconstruir todo el cuerpo de Tyren, si se ha notado, porque han cogido a un tío como Smith, que la verdad a mí tampoco me parece que aporte demasiado más allá de ser un gran bloqueador. Y va a tener muchísima más importancia Andrews en el nuevo esquema y a ver cómo vamos utilizando a Cuevas y a Himner. Pero yo, de entre los dos, me quedo con Cuevas. Sí, Cuevas parece que es el que más gusta al final. Juan Diego. A mí yo comparto un poquito la opinión de David. A mí lo que no me gustó de este pick es el subir para cogerlo. Considero que no estaba posicionado tan alto y de Costa paniqueó un poquito porque se seleccionaron muchos Se salieron Tyrants. muchos. Salieron Sí, muchísimos sí. Tyrants. No sabía que todos esos equipos tenían necesidad de Tyrant, la verdad. Y me pareció un movimiento un poco de, hostia, me da miedo quedarme sin ninguno y necesito dos, que voy a coger el mejor Tyrant que hay disponible. Y eso es lo que no me gustó del pick. Luego viendo un poco de tape y highlights, sí que me gustan los jugadores. Creo que tienen margen de desarrollo y que pueden influir desde el minuto uno prácticamente, porque Andrews no va a poder coger todos los snaps y Smithy es lo que comentaba David, que es un Tyrant más bloqueador. Entonces, para utilizarlo como Tyrant receptor vamos a necesitarlos en algún momento de la temporada y a ver qué tal salen. Yo estoy un poquito arriba con ellos y tengo ganas de verlos, a ver cómo juegan la pretemporada y a ver cuál de los dos despunta, porque ya nos pasó el año que seleccionamos a Collar y Likely, que uno despuntaba más que el otro y a ver cómo acaba en Chargers, porque a mí Collar me ha encantado. Sí, se parecen los dos a Andrews, ¿no? Un poquito. Sí, Himner es más rápido, Cuevas quizá más parecido. Bueno, hay un vídeo, antes de darle paso a Sier, hay un vídeo que he visto yo hoy de SMU contra Miami, el partido contra Miami, que a Himner lo ponen todo el rato a bloquear a Ruben Bain. sí. Lo digo porque, bueno, parece que el tío es bueno bloqueando, pero claro, en ese partido, yo no sé el entrenador en qué pensaba de poner a un tight end a bloquear a Ruben Bain. Claro, se lo come con patatas. Todas las esto se lo está cargando, todas las repeticiones se lo come. Pero vamos, las repeticiones que veo en el tema bloqueo contra linebackers, contra cornerbacks y tal, bastante dominante. No sé, Asier, ¿tú qué piensas? ¿No te gustó? A mí no me han gustado nada estos picks, no entendí ninguno de los dos. Yo creo que necesitamos urgentemente coger a Njoku ahora en la agencia libre, porque no podemos sobrevivir con Andrew solo, como Titan puro. Lo que ha comentado David, la parte de Durham, yo entiendo que viene perdona, Smith, sí, Durham Smith, yo creo que viene un poco al bloqueo inline, como teníamos a Boyle en su momento. Yo qué sé, cuando nosotros en las 1001 College hicimos un poco el proceso pre-draft, revisando los jugadores que teníamos que más o menos gradear y tal, y analizar en detalle, sacamos una lista de 15 Titans y íbamos a hacer solo dos o tres, pero ampliamos a 15 y era porque no había nada más allá. Me sorprendió muchísimo todos los Titans que salieron en segunda y en tercera ronda. O sea, me pareció una locura, una aberración de picks, muchos de ellos sobrevaloradísimos y muchos de ellos siendo unos reach terribles. Yo creo que un poco la sensación que me dio es que nos quedábamos sin Titans, teníamos que coger algo y, y entonces en este caso pues Minter dijo, bueno, pues conozco a Hipner, vamos a por él. Y luego la parte de Cuevas la entiendo más como, no tanto como tight end, sino más como fullback también, porque sí que lo hemos visto jugar en Alabama como fullback. En este caso, para mí tenía rankeado un fullback puro, que es Novakoski, el de Indiana. Y Cuevas sí que podía jugar también esa función un poco más de fullback, ayudando a la carrera o bloqueando en línea. Aunque sí que es cierto que también puede salir a recibir, pero no lo veo como esa alternativa a lo que teníamos antes con Collar
y Likely, ¿no? Entonces, me ha dejado bastante frío estos dos picks y creo que necesitamos urgentemente meter a Njoku en el roster ya, echando hostias. Sí, bueno, Bueno, aquí empezaron los picks de los del staff, ¿no? De los Bueno, del scouts. staff, quien dice staff, de los scouts, se Y daba la dueño. impresión de que hasta Jaya Sarrat los picks eran de Costa. A Gimner lo coge directamente Minter, porque era el que lo conocía, y en la llamada lo dice de Costa libremente. A Josh Cuevas lo hace Ozzy, el pick, no sé si os fijasteis, lo llamó Ozzy Newsom, que todavía sigue en la green room Sí. la war room de Era de Timor. Alabama él, ¿no? Newsom. Le encantaban Yo los esto no me jugadores de acuerdo. Alabama. Esto yo me acuerdo que en los primeros Sí, drafts, era sí. probablemente sí, Mm. pues elegíamos bastante de Alabama. Pero es un pick de Ozzy Newsom que sigue ahí, le llama a él personalmente. Y luego, para hilar con ello, los siguientes picks, Charles Rivers, que a mí ya os digo que me parece probablemente el mejor pick de todos, junto al de Serrat. Y luego, por hilar, porque estamos todavía en quinta ronda, Adam Randall, el jugador de Clemson, que lo elige el dueño. Esto es lo gracioso de estos picks, ¿no? Charles Rivers le dice que a Rivers cuando le llama, le dice que lo ha elegido un scout. Le dice, tienes que darle las gracias al equipo de scouting que han apretado mucho toda la semana contigo. Y a Adam Randall lo elige Bisciotti, que es una cosa que yo no sé qué pensar, la verdad. No sé qué me parece. Parece que Bisciotti está haciendo un poquito de Jerry Jones este año. No sé hasta qué punto es bueno, supongo que lo puede hacer porque es el dueño, pero vamos, literalmente le dice en el vídeo que conoce a su entrenador y que el pique es suyo, que lo elige él. Un running back estilo de Derrick Henry, que era receptor, lo pasan a running back, ha jugado una temporada de running back, pero vamos, los highlights son para flipar. El tío es una bala. Entonces, veremos a ver si hace roster, si puede asumir ese papel de running back 2 o 3. Y estos dos picks, ¿qué tal? Porque Charles Rivers a mí me parece un pepinazo, ¿eh? Este chaval, freshman titular desde su año freshman en Duke, que salen muy buenos defensive backs. Es bajito, es un jugador para el slot, estilo Pound, estilo Evion Terrell, pero a mí me parece que no está muy lejos, ¿eh? Es muy buen jugador, mide entre 1,75 y 1,80, ya sabéis que es altura delicada para ser cornerback, pero me parece un jugadorazo. Entonces, ¿qué pensáis de estos dos jugadores? yo antes me gustaría hacer un pequeñito apunte de Cuevas que se me Por olvidó supuesto. antes de comentar, y es que es un tío bastante interesante para terceras cortas, porque es bastante grande, fuerte y además aguanta bien en terceras. De hecho, tiene una muy buena estadística en terceras, en sacar tercera y una o tercera y dos, como tanto recibiendo como de fullback. Y dicho esto, el cornerback me parece el robo del draft para nosotros, al menos. Me parece que donde ha caído es una maravilla. Es un cornerback también muy del estilo de cornerback bajito que hemos tenido como Tavon Young o como Lardarius Webb, muy del estilo y es de los tíos que ahora lo coges, no se oye mucho, pero a mitad de temporada está haciendo un temporadón y dices, ¿cómo pudo caer este tío tanto, no? Y bueno, y luego si quieres comentamos primero un poco sobre el cornerback y luego ya pasamos, o si quieres también comento mi opinión Sí, de... los dos juntos, porque son los Vale, dos de quinta ronda. pues sí, un poco de lo que has dicho tú del running back me parece también un monstruo. Yo he estado viendo highlights esta tarde y sobre todo me llamó mucho la atención para lo grande que es. No es un tractor, no es de arranque y fuerte al arranque, tiene fuerza, pero no es tan fuerte al arranque como cuando ya ha arrancado, vete a cogerlo, porque no es tanto como Henry, pero me parece algo más atlético que Henry y además por dentro va muy muy bien. O sea, la mayoría de los highlights que tiene son corriendo por dentro y esquivando 3 4 líneas interiores y de momento no lo tenía muy visto, pero me ha sorprendido y me ha gustado bastante. Sí, sí. Bueno, yo Charles Rivers os digo que este hace roster seguro y que en un año, si no este año, el que viene, juega de titular, es el titular del equipo, pero vamos, seguro. Y bueno, el running back me parece que mide más y mide más y pesa más que Henry, ¿eh? Es una cosa loca. Luis, tú que a lo mejor si no conoces a los jugadores, ¿qué opinas del tema de que entra ahí el dueño a draftear? Bueno, el dueño nuestro, que había estado como muy calladito durante muchos Mm. años, desde Se final acabó de la temporada fiesta, ¿eh? pasada, está metiendo un poco más la cabeza y bueno, habrá que ver en qué. O sea, quizás yo confío en que en cuanto haya un poquito más de estabilidad, de staff, de equipo, de todo, pues vuelva un poco a su sitio, ¿no?
Porque creo que al final, o sea, este será muy bueno en lo que sea, porque tiene mucha pasta y seguro que es bueno en algo, pero, pero entiendo que hay que dejar la elección de jugadores y a los entrenadores y a los general managers que más los contratas. Contratas a gente buena para que haga las elecciones. Pero bueno, a mí no me apasiona, ¿eh? A mí no me apasiona verle tan activo. Me parece que es No, importante que a esté mí encima tampoco. para que tiene que estar encima para que no se le vaya de las manos, pero dejando tomar las decisiones a los que saben. Pero Mm. bueno, a mí eso es regular, la verdad. A ver, Juan Diego, que yo así más o menos ya me lo conozco, que cierre él. A mí me gusta, la verdad. Es un pick diferente. Normalmente en estos picks de sexta ronda, tal, que hemos pillado los running backs, hemos cogido perfiles más de running backs muy bajitos, que son polvorillas, y la verdad es que no nos han salido todos bien. Ali está ahí, que es un medio bloqueador, algo de manos y llega a tener minutos. A mí personalmente no me encanta, Rashid Ali. Luego cogimos hace bastante tiempo a uno que se llamaba Bailey o algo así, acabó en Broncos y tampoco me gustaba mucho. Entonces un perfil más atlético, más Henry, más poder mirar algo dentro del roster, me gusta. La historia es increíble. Estoy en desacuerdo un poco con el tema del dueño. Sí que es raro, pero no es ni el primero ni el último. Es más común de lo que parece que los dueños tengan voz y voto en el draft. No siempre es positivo y menos con un general manager como el que tenemos nosotros, pero si es un sexta ronda, si tiene influencia en el pick de primera ronda me empezaría a preocupar bastante. Si tiene influencia en el pick de sexta ronda, no es muy relevante porque realmente esos picks lo hacen los scouts. O sea, Por ahí se empieza, ¿eh? Por ahí se empieza que... bueno, si tuviera influencia en el de primera ronda, no habríamos pillado a Johannes y habríamos pillado a Ruben Bain. Eso tenlo claro, porque le molan los picks y si sexys. estuviera ahí yo también, pero bueno. El dueño Jordi. Y bueno, a mí personalmente ese pick me gusta, creo que tiene potencial. Me chirría un poquito el tema del cambio de receptor a running back porque según me he ido informando es porque no tenía hueco en la room de receptores de Clemson, que no daba el perfil, no tenía buenas manos. Y aprovecho una oportunidad de que había bajas en el backfield para sentarse en esa posición. A ver qué tal y espero que no tenga tampoco manos de mantequilla, ya que viene de Sí, receptor que lo curioso, demuestre tener manos. sí, lo curioso de este tío es que era receptor, lo meten de running back y dropeó un montón de pases como running back. O sea, es muy curioso. Esperemos que sepa correr, por lo menos. Yo creo que a este así sí que le gusta más. Charles Rivers, que también piensas igual, ¿no? En Pepinaco. Chandler Rivers es un picazo en quinta ronda. Este año yo he visto bastante a Duke y además sí que me tocó hacer, aparte del análisis de Rivers, me parece un jugador que tiene unos instintos terribles para jugar en zona y cayendo en cobertura. Para mí, yo estoy con Jordi, va a ser el jugador que va a jubilar a Marlon Humphrey el año que viene. Por fin la vamos a poder cortar ya, ya era hora. Va a ser nuestro níquel titular en los Espérate que próximos aún no ha años. empezado la temporada, ¿eh? Aún no puede cortar. No Pues de junio. espérate. Va a ser nuestro níquel titular en los próximos años. Sí que es cierto que en tamaño va un poco justito, porque creo que dio un 5, no sé si un 5'10", 5'11", con un poco más de 185 libras. En su momento lo comparamos con Max Melton, parece una comparativa buenísima, es un jugador de ese perfil. Hay veces que va un poco sobreagresivo en ciertas situaciones, pero le encanta saltar rutas, le encanta buscar esa intercepción y luego súper pegajoso, jugando el uno contra uno. Tiene una buenísima velocidad también para cerrar el edge, incluso llegar a cerrar la carrera. O sea, es un jugador súper completo, un robazo en quinta ronda. Y luego la parte de Adam Randall, a mí es un jugador que me encanta. En Clemson este año, pues para la basura de temporada que ha hecho Clemson, ha sido el mejor jugador, uno de los mejores jugadores. Es cierto lo que habéis comentado, es un receptor reconvertido en running back. Se le achacó bastantes drops en rutas intermedias, rutas largas, pero sí que es cierto que en ruta corta tiene bastantes buenas manos. Yo creo, saliendo de ese slot, nos va a dar esa versatilidad también para poder correr en el backfield o salir a recibir al slot. Yo creo que puede ser un jugador que pueda entrar incluso jugando con Derrick Henry en el mismo snap, porque puedes ahí hacer el amago de dársela a Henry, dársela a Randall o incluso buscar el pase a Randall saliendo del slot. Va a ser una arma más en zona roja para Lamar Jackson. Es un 6'2 con 230 libras que va con ello.
y es ese jugador tan versátil, amenaza muchísimo jugando Jets, jugando Motions. No sé, a mí me encanta. Es un jugador muy estilo a Cordarrelle Patterson, el mítico jugador de Atlanta. Es ese estilo, Que pero dicen con que mucho van a más utilizar el versatilidad. retornador probablemente, ¿eh? ¿Eh? También. Que podrían utilizarlo de retornador también. Dijeron. No sé si tiene snaps de retornador, ahora que lo dices. No sé, lo No, tendría pero que creo, mirar. me pareció decir que podía también ser Podría, importante. podría, Podría, porque claro, podría. a ver, si eres alto, eres rápido, eres grande y tienes manos, encajas como retornador, vamos a ver. Pero Porque es otro pick que nos ayuda a jugar a algo diferente a todo lo que hemos jugado estos años atrás. O sea, estamos buscando con los coordinadores nuevos en ataque, tanto con Joe Brady como con el que hemos traído de Chicago, que no me acuerdo ahora, Doyle, eh, creo que se llama. con Doyle. Yo Declan creo que Doyle. estamos buscando el jugar algo diferente a no solo correr. Y cuando nos falle el correr, porque tenemos que correr, porque sabemos correr, pero cuando nos falle el correr, tener diferentes alternativas a pasar también. A pasar con un receptor nuevo, con otro receptor nuevo, con un jugador súper versátil. Estamos dándole muchísimas armas a este ataque que nos da la alternativa de jugar de unas maneras muy diferentes a lo largo de un mismo partido. Y eso me está gustando mucho ahora. Sí, en el tema de Charles Rivers, por cerrar ya con esta ronda, Charles Rivers, si veis también el vídeo de presentación, ahora la información que hay de los jugadores es poca, pero los vídeos de estos de la llamada dicen mucho, ¿eh? De cómo es cada jugador. Este chico se le ve un trozo de pan a Charles Rivers, le emocionó muchísimo que fueran los Ravens a por él. De hecho, cuando lo cuelga empieza a decir la Marvelous, la Marvelous. O sea, que le gusta la Mar, yo creo que le gustan los Ravens y, vamos, yo creo que este va a encajar muy, muy bien. Y luego, Duke es que tenía una secundaria muy buena. Es que había otro jugador de Duke, estaba Chandler Rivers y otro, y no me acuerdo cuál era el otro, te lo quería preguntar ahora si te acuerdas. No me acuerdo cuál era, pero Eh, había dos que decía, hostia, eran unas máquinas, tío. Y había otro, no sé si era safety. ¿Ha salido drafteado? ¿Ha salido? ¿Ha salido drafteado? No, creo que no. Igual no se ha presentado el draft todavía. Alex Junior, Weaver. ¿no? Alex Weaver. Puede ser, puede ser. No sé. Ostras, Era muy buena secundaria, la de Duke. Alex Weaver también. Sí, debería ser Es que ese. este año se ha presentado Caleb Weaver y Chandler Rivers de Duke. Era Pues Caleb eso. Weaver, tiene que ser. Bueno, vamos a hacer los picks que quedan todos juntitos, ¿no? Que ya son los tres últimos, que esto es más difícil que haga roster, más allá del Panther, ¿no? Pero bueno, Panther, Ryan Eckley de Michigan State, Rashawn Benny, el defensive line de Michigan, ojo que este también digo yo que hace roster. Y luego, bueno, Evan Bisten, esto lo va a tener ya más difícil. Yo creo que aquí ya fue un poco tirar por tirar, no Western Guard. Ryan Eckley, al final para mí era el mejor Panther, no porque yo sepa de Panthers, que no tengo ni puta idea, porque entré a ESPN, estuve mirando estadísticas y tal, y este era el jugador que mejor valoración tenía los dos últimos años. Parece ser que le falta un poquito de pierna, le falta potencia, es verdad, eso que dijiste así, lo estaba buscando. Pero bueno, es muy bueno en precisión, es el que mejor porcentaje tenía metiendo los balones dentro de la 20. Y bueno, Rashawn Benny, que parece ser un jugador que tendría que haber salido tercera, cuarta, quinta ronda y cayó hasta séptima. Es un poquito pequeño, más perfil Andreas Peebles, ¿no? Que lo cogimos el año pasado, pero que ha sido titular en Michigan. Además ha jugado de 4 Tech, de 3 Tech. Y eso, yo creo que puede aportar bastante ahí como roster profundo. No sé qué pensáis de estas tres elecciones. David. Yo al tackle no lo conocía, o sea, al último que hemos cogido, el de séptima ronda, no lo conocía mucho. El tackle o guard, no me Sí, acuerdo, es un no guard. recuerdo bien qué era. Es guard, ¿verdad? Sí. Mm. No lo conocía demasiado. El Panther sí, bueno, un Panther al fin y al cabo tampoco. Lo mejor de los Panthers es verlos pocos en el campo. Así que y lo poco que aparezca, que al menos la vaya colocando bien, independientemente de que tenga buena pierna o no. Y el otro es Benny. Benny. No, Benny. Sí, me parece un jugadorazo también. Me parece muy, muy buen jugador. Creo que va a ser roster, va a partir probablemente por detrás de Pebbles, pero no creo que, si desarrolla bien, no creo que tarde mucho en ganarse el puesto y vamos a ver cómo vuelve Madu también. Pero es un tío bastante interesante que puede tener snaps y puede tener bastante presencia desde la semana 3-4. Si Madu no vuelve bien,
yo creo que incluso le puede ganar en semana, a partir de mitad de temporada le podría ganar a Pebbles si no espabila también, porque la temporada pasada de Pebbles yo esperaba un poco más, también es verdad que era temporada rookie, pero vamos a ver cómo arranca este año y creo que es un muy, muy buen candidato a ganarse el puesto. Luis, ¿alguna opinión del Panther? O sea, si el Panther pesa menos de 250 libras, me parece que es un mal fichaje. Yo también. Tenemos que tener Panthers gordos ahí para... Cock, y que sepan pasarla, para hacer amagos de quarterback. Bloqueadores. Bloqueador, un Panther bloqueador. No tengo ni idea del Panther, la verdad es que, bueno, a ver qué tal. A mí me gusta mucho la precisión y, bueno, hay que intentar, como decía Diego, dice el Panther que esté poco y que no necesite dar patadas de Exacto, lejos. exacto. Si juega poco, mejor. A mí me hace Juan Diego va a gracia, ser. me hace Ah, gracia cuando apunta. decís que el Panther fue poco y en la temporada pasada tuvimos un Panther Pro Bowler. Lo Fue hicimos el Pro MVP, el Bowler. MVP. El MVP del equipo. Demuestra mucho cómo Eso dice estábamos. mucho de la temporada. Sí. Sí, Exacto. Sí, sí, y también subrayo un comentario que ha dicho antes Asier, que en ofensiva hemos cogido muchas armas, me voy un poquito a lo anterior. Me daría mucho miedo los picks de este año con el cuerpo técnico del año pasado, porque considero que no sabríamos utilizar a la mitad. O sea, me parecen perfiles muy para un head coach, coordinador ofensivo jóvenes con mucho ingenio y que los sepan posicionar en situaciones que puedan sacarle provecho. Entonces estoy contento este año. Del Panther, lo que ha dicho Jordi, no tengo más idea de Panther que eso, de que es el que más precisión tenía, no era el que más lejos la tiraba. Hicimos lo mismo el año de Jordan Stout y no nos salió nada mal, porque había Panthers, ¿cómo se llamaba? El Araiza, ¿no? Araiza, que la tiraba más lejos que nadie y no cogimos a ese, entonces considero que ya también es gusto de la franquicia. Y luego en el tema del defensive tackle en llegar no tengo no he visto tape, sinceramente no me he visto ni los highlights de estos jugadores, pero sí que sabía que el defensive tackle se había quedado, que había caído muchísimo. Al ser de Michigan supongo que Minter también lo conoce, es otro perfil de jugador que Minter conoce, supongo que habrá coincidido con él. Y si lo ha traído es por algo. Espero que tenga minutos y que no sea como Peebles, que literalmente el año pasado no estaba haciendo prácticamente roster. O sea, que cada jornada se quedaba fuera y tuvo muy pocas oportunidades de demostrar si había algo ahí. Espero que ya con este fichaje, y no tengo nada en contra porque es un cumplidor nato y lo ha hecho muy bien en los Ravens, es histórico de los Ravens, este año ya no vuelva a Brent Urban. Asier, ¿tú qué dices? El Panther no te convenció, ¿no te gustó? ¿Prefieres Sí, otro? a ver, me convenció después cuando estuve mirando más detalle de las stats, pero yo iba muy fuerte con Westphal, el Panther de Oklahoma State, Que lo ha porque sí pillado que alguien, creo, ¿no? ¿O no? En undrafted. puede ser que haya sido drafteado. Pero bueno, al final, tanto uno como otro, yo creo que están muy, muy, muy parecidos. Los datos de Westphal yo creo que eran un poquito mejores porque sí que tenía menos retornos en yardas tras punt, pero también es cierto que ahí tiene mucho que ver los equipos especiales de tu equipo, ¿no? Como ataquen también al rival. Pero bueno, yo creo que contento también con el pick del Panther. El pick de Rashawn Benny me sorprendió bastante donde lo cogimos. Yo creo que puede ser un jugador muy usable también. Quizás también como backup de Broderick Washington, veremos a ver cómo lo podemos utilizar. Sí que es cierto que la caída de Benny puede explicarse también porque las stats que tiene no son nada buenas, por motivos que sean los últimos 3 años que ha estado jugando en Michigan, que ha jugado mucho en Michigan, dentro de la línea interior, apenas tiene como 4 o 5 sacks, o sea, en general en 3 años los datos son malos. Y a nivel de tackles for loss tampoco es que haya generado tanto, porque tiene como unos 12, 13, 14 tackles for loss en las últimas 3 temporadas. Entonces yo creo que va un poco también a stats puras el hecho de que haya caído tanto Rashawn Benny en este draft, ¿no? Y el último pick, el de Evan Bernstein, el guardia de Northwestern, la verdad es que no tenía ni idea de quién era, porque ni lo había visto. No he visto mucha Northwestern. Tiene más años que Matusalén, lleva en college como 7. Yo le vi que estaba calvo ya, Está dije, calvo ya, o sea, sí. "Este está Lo viejo bueno ya". de ese hombre es que ha pasado por varios sistemas diferentes y al final pues conocerá algo de Bueno, cada normal. sistema, ¿no? Sí. Yo solo sé que Ahora, se- yo solo sé que seguimos sin center. Antes había por sí, ahí una noticia de Costa que dice que vamos a buscar un trade de un center. No sé si será sí, verdad sí, o no. sí.
Lo he leído. Y porque lo están Vamos a catando. tragar por Linderbaum. Sí, Hostia. 2 primeras. Linderbaum por 2 primeras. Sí, sería curioso. En el Death Chart, Evan Bernstein está por detrás de Emery Jones y por detrás de John Simpson como guardia derecho. Entonces, bueno, veremos a ver dónde acaba jugando. Si acaba jugando como guardia o como center. No haciendo Pero roster, yo que creo yo que creo que no hace roster Yo creo este. que no hace roster. la parte de center necesitamos cuanto antes cerrarla ya, de cara a tener una línea ya en condiciones. Pues muy bien, pues ya hemos hecho un poquito el repaso. No sé si tenéis algo más que decir del draft. Yo voy a deciros rápido un juego que quiero hacer que me hace mucha ilusión y ya lo dejamos rápido. Bueno, primero, si queréis hacer algún comentario de draft, alguno de algún equipo, ¿tenéis un equipo favorito que os ha gustado? ¿Qué draft os han gustado? ¿Qué equipos os han sorprendido? A mí Steelers y Browns, ojo que la división parece que han estado todos bien, ¿eh? Esto no nos beneficia. A mí Bengals no me ha Steelers gustado. quizá no ha sido muy flashy el de Steelers, pero han cogido jugadores muy interesantes, sobre todo en los picks intermedios, como hacen siempre. Browns de los mejores, ¿no? Lo ponen todos, además bajan y tal, y siguen sacando prospects. No sé, ¿qué draft tenéis favoritos? Venga, rápido, una ronda rápida. Asier. Sí, yo lo que comentaba al principio, para mí Browns ha sido el mejor equipo, si no de los mejores. Los dos equipos de Nueva York también lo han hecho muy bien, tanto los Giants como los Jets. Equipos también como, lo diré, los Panthers también han drafteado muy bien este año. La verdad es que muy bien, me ha gustado mucho. Incluso los Titans o Tampa Bay también lo han hecho muy bien. David. A mí me gusta mucho, aparte de los que ha dicho Asier, bueno, los Browns me parece que han hecho un draft increíble, también tenían material para hacerlo, pero me ha gustado mucho el draft, sobre todo en ataque, que ha hecho Eagles. La primera ronda, Mackay Lemon, bueno, yo creo que yo lo veía incluso un pelín antes que en el pick 20. El Tyrant me parece de los mejores después de los dos primeros Tyrant que estaban altos en la clase. Elias Tower me parece el tercero, aunque creo que ha salido en segunda ronda, finales casi de segunda ronda, me parece un muy buen pick también. Y el tackle, o sea, las tres primeras rondas me parecen muy buenas. Ya me deja un poco más frío coger quarterback en quinta, pero el resto del draft muy de ataque, salvo los últimos tres picks, creo que son los que cogen defensa y justamente piezas que les faltaban. No es a lo mejor no es uno de los más destacables en cuanto a que vayan a jugar mucho y ya, pero sí es bastante interesante para ver cómo va también, porque al final Eagles está en una etapa que le toca replantearse para si quieren llegar pronto de nuevo a Super Bowl o por lo menos llegar a final de conferencia de nuevo, tiene que replantearse cambios. Y me parece que va bastante enfocado a eso. El pick Muy bien. ese, perdona David, el pick ese que comentabas de bueno. Cole Payton, para mí tiene sentido porque es una navaja suiza, es un jugador muy estilo Taysom Hill, el de North Dakota State. Entonces yo creo que no lo va a utilizar de QB como tal, sino que puede utilizarlo más a nivel de tight end, a nivel de snaps específicos en el campo. Y yo creo que va un poco por ahí el pick de Eagles, ¿no? Y luego también comentar, en relación a lo que ha comentado David, Eagles, que han drafteado a un tío que no jugaba fútbol nunca, Ah, sí. Uar Sí. Bernard, el Es una africano, bestia, tío. El que que tiene que es ir una andando, bestia ¿no? física. Ah, pero una séptima ronda muy, muy larga. Sí, Eso lo es a último una pick, pero apuesta último pick, total. creo. Pero Sí, bueno, porque además tenía los dos últimos, ¿no? Sí. Sí, ha Hay sido el picks que están pick, un poquito, no sé si os fijaste, están como el ya pick cerrados. 251 ha Este sido. está El pick cerrado, que está el 251. tío allí, entonces lo draftea a alguien. El del militar, este estaba cerrado por Sí. El Steelers. Steelers. Que eso es un paripé tremendo, tío. O sea, que estaba allí, el tío sale con ahí, hacen su paripé que les gusta a los americanos. Total, que luego yo he leído que lo critican un montón, porque los americanos para eso se lo cogen muy en serio y para los americanos este tío tiene que estar en Irán, ahí en el estrés de Hormuz, ¿sabes? O sea, no jugando al fútbol americano. Así que no sé, pero bueno. Han salido dos picks de Navy en este draft. Yo creo que también ha sido Sí, histórico el hecho de haber drafteado dos jugadores de Navy. Y veremos a ver si acaban jugando, ¿no? yo creo que, bueno, muy difícil, pero bueno. Juan Diego, ¿tú qué te piensas? Pues estoy muy de acuerdo con los equipos que han seleccionado, que han dicho ellos. Browns ha tenido un draft histórico para mí, pero un equipo que no han mencionado, si no me equivoco, que a mí me ha encantado
me ha encantado viéndolo en perspectiva, pero lo odiaba durante el draft porque cogían todos los jugadores que yo quería para Ravens, fueron los Bears. A mí me gustó mucho el draft que hicieron los Bears. Logan Jones nos lo quitaron el center. Nosotros no necesitábamos safety primera, pero Cineman es muy buen pick. Luego Muhammad en quinta también lo estábamos hablando con Jordi, que nos gustaba bastante. Entonces considero que han hecho un buen draft, se han reforzado bastante bien y es uno que subrayaría. Luis, bueno, sí, seguiste el draft, si te gustó algún equipo. A ver, a mí me gustó mucho el wild draft de Jordi. Hombre, Creo que ahora hizo os diré, ahora os diré. Ahora os diré lo que hice yo. unos picks muy importantes y el mejor pick no voy a jugar, pero a mí me encantó el pick de McElemon, sobre todo cuando McElemon le dicen, oye, mira, está hablando con los Steelers, le dicen, oye, mira, que han bajado los Eagles a por ti. Le pregunta, dice, pero ¿cómo? Oye, que me están diciendo que Sí, no me sí, vais sí. a fichar vosotros, que no me draftéis vosotros, que me draftea los Eagles. Lo dijo a Khan él mismo. Bueno, no sé Y si esa así era parte, hacer. aunque solo sea por eso, me gustó ese pick. Sí, sí, sí. ¿Habéis escuchado la intrahistoria de esto? No Bueno, lo que escucho yo. lo llamó, tal, no Sí, sé qué, pero ¿no? se ve que fue una guarrada, si no me equivoco, como el entrenador de No, Steelers. guarradas solo hacen los Ravens, cuidado. No, No, no. los otros equipos solo lo hacen los Ravens. Venga, no digáis nada, por favor. Aquí es la liga del respeto y de la concordia. Venga, Pues va. si no me equivoco, como el entrenador de Steelers, McCarthy, era entrenador de Dallas, como tenían el pick anterior, les dijo lo que querían piquear los Steelers y utilizaron esa información para venderle el pick a Filadelfia. En plan, Es queréis lo a que Mackay decimos, lo que Lemon si no se lo decimos. pillan los de Steelers. Y lo vendieron No así. no se va a quejar nadie, pero porque solo existe Crosby en este mundo. Kaepernick no existía tampoco. En fin, bueno, vamos a dejar el tema. Sí, Ni yo, que bueno, eres un rojo, hombre. yo no sé si así era acertó alguno. Yo hice el Wary Draft de Giants y hice el de Ravens. De Ravens no acertamos ni un puto pick. Pero de Giants Pero yo hicimos unos picks guays. acerté dos, tío. Y además yo cogí a Fano y ellos han cogido a Maniwigoa, que al final casi también lo acierto. Pero yo acerté a Malakai Fields, en Giants y acerté a Jack Bailey, tío, el linebacker. Acerté dos. Y Mawigoa de milagro. O sea, que ese sí que se me dio más o menos bien. Entonces el draft de los Giants sí que me gustó, porque al final hicieron tiraron por lo mismo que hice yo. Me pareció uno de los mejores. Yo hice mi top 3, me lo ha pedido Alberto Zaragoza y he puesto a Giants terceros. Y luego yo he puesto a Tampa y a Saints, tío, que son los que para mí se llevan los mejores jugadores del draft más abajo. Y luego a mí, sobre todo Tampa, me ha gustado mucho en rondas medias. Me ha parecido uno de los mejores equipos. Y luego en la parte negativa, porque no lo hemos comentado, pero un poquito por encima, a mí San Francisco me ha parecido, vamos, horrible, inexplicable y muy en la línea de Shanahan, ¿no? De creerse Guardiola y fichar a su Gritsky y cosas así raras que luego habrá que ver, pero muy raro. El de Jaguars es directamente incalificable porque cogen a un tight end bloqueador en segunda. A Boykitcher. Yo estuve dando por culo con Boykitcher, lo cogimos nosotros en séptima y se lo cascan en segunda, tío. Me lleva un premio por coger al jugador más abajo de más valor. Imagínate, el Boykitcher este. Así que no sé, si queréis comentar alguno más que nos haya gustado. Estos, ¿no? Básicamente. Sí, a mí me flipó el fichaje, o sea, el que Rams drafteara. Sí, Rams también. Rams también es señalado. Sobre todo que te lo cojas en primera ronda en un 13, o sea, sí. baja. Baja. Exacto. Y uno que yo le tengo un poco de amor-odio es el de Green Bay. Demasiado físico, poco contrastado los jugadores. Sutton me gustaba un poco para nosotros, pero el resto no me gusta mucho de Green Bay. Claro, Green Bay suele draftear también muy raro, pero bueno, aquí luego ya sabemos, Vikings tampoco han estado muy bien, la verdad. Y un equipo, por ejemplo, un equipo que empezó más o menos bien, porque el primer pick es un poco dudoso, pero el segundo pick es buenísimo, que fueron los Texans, con Ruleche cogiéndole el 26, pero luego en el 36 cogen a Kaiden McDonald, que para mí es defensive tackle número 1, por encima de Peter Butch, pero luego hacen unas cosas rarísimas, cogiendo a Marlin Klein, que es el tight end
25 de la clase de Michigan en el pick, con el pick En segunda 59 de la ronda, ¿no? 23. Sí. Luego cogen a un tío que es en Waiwu de Oklahoma. Luego cogen a Gudaf, el linebacker también 25 de la clase. Y luego de repente cierran el draft con Kamari Ramsey, que es uno de los mejores safeties. Ya, Y sí, Lewis sí. Bond, que es un muy Pegaron, buen pegaron receptor. 2 o 3 robos y luego el otro lamentable. Es Y verdad, luego sí, sí, cierran sí. con Aidan Fisher, linebacker Hicieron de como Indiana 2 o titular. 3 reach y 2 o 3 robos. Eso fue el Sí, draft. Yo voy a mierdas. ser muy malo, pero al final del draft que te van a salir 2, 3 jugadores que te valgan, si haces 3 robos, bueno, los otros Sí, a lo sí. mejor son, aunque sean reach, vas a perderlos, pero si tienes 3 robos, a mí me parece un buen draft. Estos fueron Cuando otros tú que en un fueron draft sacas a 3 necesidad. jugadores que firmen un segundo contrato en la NFL, Mm. sacar más de 3 jugadores que firmen un segundo contrato en la NFL me parece un buen draft. Sí, sí. No, además estos fueron a necesidad pura, les sudó la polla todo. Dijeron, a ver qué problema tuvimos, perdimos por la línea, cogemos 3 guards y a tomar por culo. O sea, fue así. Bueno, me gusta este y a funcionar. En fin, bueno, esperemos que... Bueno, vamos ya con lo último ya lo dejamos que estamos un poquito cansados. Sí. Os voy a decir la lista de undrafted. Elegís uno. Dime, Luis. Perdón, que estaba ahora. Vamos a darle Ah, claro. chaval. ¿El qué? Vamos a hacer una pausita Nuestros para... dineros, el pobre Pachi, el pobre Eso es, Pachi. Para- tío, Pachi, perdóname, tío. Hacemos una Venga, va. pausa y volvemos Si hubiera llegado enseguida. a Nos este vamos con punto. Rock and Mete la Blues. ¿Cuál es el único sitio en Zaragoza ciudad donde podrían coincidir una banda de criminales, un grupo de madres desatadas, una cena de empleados de banca ya en las copas y un montón de gente hambrienta de música en vivo? Está claro. Rock and Blues, el punto de encuentro perfecto. Para planear tu próximo golpe, disfrutar tu última juerga, paladear tu siguiente opa hostil, bailar sin parar o sin más, para tu próxima cita a ciegas. Rock and Blues, el punto de encuentro perfecto. Hemos tenido un problema técnico. Bueno, Lo ya estamos dejas, por ya aquí. está, se termina ahí. Ya nuestro patrocinador oficial Rock and Blues Zaragoza, el mejor sitio de Zaragoza para tomar unas cervezas o para ver música en vivo, que siempre lo dice Luis, pero es que lo dice porque es verdad. Uno de los mejores sitios para ver música en vivo con Pachi, de su compañía, en Zaragoza. Muchas gracias, Pachi. Venga, a ver si te pasas por aquí algún día, que siempre te lo decimos, nunca vienes. No nos han mandado ni el audio, muy mal, pero bueno, nosotros te ponemos aquí la propaganda. Venga. Va, nada, os leo los undrafted por Vale. comentarlo ya y así cerramos ya. Ir quedándonos con los nombres, porque vamos a apostar por uno, que siempre lo hacemos. Ya lo pediremos también por el grupo, que cada uno lance su undrafted que va a hacer roster. Yo lo tengo claro, así que os lo leo rápido y me vais diciendo. Pues tendríamos a Cortez Braham, receptor, Octavian Smith, receptor, Diego Pounds, left tackle, Nick Dawkins, el center, Trevonte Sylvester, right tackle, Tyler Pizza o Pezza, tight end. Atención a los quarterbacks. Atención a los quarterbacks, de esto no hemos hablado, pero porque ya no nos queda fuerza. Pero vamos, lo de Pavía, lo de Diego Pavía y Joe Fagano, no sé qué ha sido, la verdad. Veremos a ver en 4 días a todos los latinos pidiendo a Pavía de titular al primer partido malo de la mar. Pero bueno, en fin, estos dos. Dontai McMillian, running back, Aaron Graves, defensive end, Dion Wilson, defensive tackle, Ethan Burke, hostia, este a mí me gustaba, usar el linebacker de Texas. Dominic Luca, linebacker, Reid Williford, linebacker, Ladarius Webb Jr., ojo a la old school, el hijo de Ladarius Webb, mítico. Silas Walters, safety, Jekes Robinson, safety y Matthew McDoom, cornerback. ¿Cuál queréis que hace roster? Venga, apuestas. Luis, tú por el nombre, seguramente. ¿Qué te gusta? Pizza, salió pizza. Hombre, pues está no sé yo, hemos drafteado 2. Matthew Más 2 McDoom más. mola muchísimo como Matthew nombre McDoom, también, ¿eh? McDoom mola mucho, sí. Bueno, ¿queréis apostar? ¿Alguno? El center de Penn State, ¿no? Juan Diego, para ti. Sí. Yo creo que ¿Qué has dicho? sí, A mí también. pero voy a decir uno más para innovar un poquito. Reid Wilford, linebacker de Charlotte. Va, apuesto por ahí. Linebacker es una posición que necesitamos. El linebacker estamos un poco cojos, ¿eh? Sí. Yo ahí sí que creo que un veterano en la agencia libre Habría que pillar, no sí. vendría mal. Sí, sí. Yo me voy Luis. con Doug. Ah, perdón, Luis, dale. No, así es, tú lo que quieras. Yo es por daros.
Yo me voy con Dawkins también, en el caso de que no draftemos que no trademos por algún center, el center de Penn State. O si no, podría apostar por el hijo de Lardarius Webb, Lardarius Webb Jr., el, el hijo del ex Raven, ¿no? Como safety y sobre todo como candidato a Special Teams. David, tú mítico Yo quién, me ¿no? quedo con Dawkins también, me parece que puede ser el center titular si trabaja bien en el training camp y demás, porque ahora mismo no hay otro, si no tradeamos está Dawkins y poco más, ahora mismo creo que está Curry Bullock en el depth chart como el... Y también me puede resultar interesante, pero bastante por detrás de lo que tenemos actualmente, Diego Pounds, puede ser Ahí estás también, puede tú, ser. ese es el mío. Sí, sí, no, me gusta más. Veo antes a Dawkins que a Pounds, pero al final es que lo que más necesitamos es OL y Sylvester. Incluso vamos a ver también cómo rinde, porque yo he visto algún highlight de Sylvester esta semana y no me pareció malo. Pues yo ya, bueno, ya os lo he dicho, yo Diego Pams creo que va a hacer roster. Este chico ha jugado en Ole Miss este año, que ha sido finalista o semifinalista. Semifinalista, ¿no? Sí, de college. Me parece que ha hecho un gran año en Ole Miss en ataque. Este era el left tackle titular, así que yo creo que va a salir drafteado. Así que yo creo que como tackle va a hacer roster porque tampoco tenemos mucha profundidad. Y mi apuesta es esta. Y a una mala, Ethan Burke, el outside linebacker, que no es mal jugador. Y bueno, luego uno de los dos quarterbacks me imagino que entrará de quarterback 3, eso seguro, ¿no? En los que hemos pillado. El Yo tema de creo que los no sé cubis, todavía, que está un poco loco, pero sí, el el tema otro. de los cubis, yo creo que no sé qué hemos hecho firmando a Diego Pavia, sinceramente, porque no puedo jugar en NFL. Pero el tema de Joe Fanano, a mí es un jugador que sí que me parece muy interesante porque en Yukon ha hecho muchísimas yardas con Skyler Bell. Skyler Bell ha sido el receptor que más yardas ha hecho este año en college. Y esa conexión Joe Fanano con Skyler Bell ha sido muy agradecida, ¿no? A nivel colegial. Es un pistolero, es un jugador completamente diferente a lo que es Lamar Jackson. Entonces, yo creo que sí puede ser como QB3, el hecho de meter a Joe Fanana en el roster del 53. Al final ya no ocupa posición, no ocupa, ¿no? Puede ir a los partidos como QB3, tal. Entonces yo creo que sí que tiene sentido el haberle firmado a Fagnano. Sí, ya para a ver si Demasiado a lo lo. mejor. Sí, no, David, por favor. Sí, que es demasiado a lo mejor ser puro para los esquemas que tenemos, pero sí, es Diferente, es interesante. diferente. Es diferente. Pues Eso del Pocket Passer Old School, de hecho. sí, yo creo que este va a hacer roster, el chico este que habláis, porque Pavia, que lo corten ya, por favor, que está haciendo ya el gilipollas desde el primer día que lo hemos firmado. Ya ha salido ahí en un strip club y yo qué sé, está como un cencerro también. Se lo va Pero a bueno, pasar bien con Lane. Lo madre mía, mismo se nos, lo nos pasa va, bien con nos, Lane. va, nos va a joder algún jovencito así un poco descarrilado que tengamos en la plantilla y aún habrá que cortarle la cabeza al Pavia este. Pero bueno, nada, lo dejamos ya. Yo creo que está bien, es casi la una, nos hemos pasado aquí un poco de varas, pero bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Bueno, hoy me ha tocado presentar a Mira China, porque como he dicho no teníamos a Arturo. Nada, espero mejorar los próximos días, porque hoy entre el ataque de risa y todo que me ha dado, vamos a ver qué, qué hacemos. Hemos tenido muchísimos problemas técnicos y eso ya es una tónica también nuestra del podcast, así que nada, sin más. Muchísimas gracias. David, ya sabes que puedes venir cuando quieras, estás más que invitado. No te fíes de hoy, que hoy ha sido un poco locura. Normalmente somos más serios. Y así, bueno, tú ya es habitual también, cuando quieras te puedes venir. Ahora haremos supongo que un parón, volveremos a ir a alguna noticia, algún traspaso. Y ahora ya sí que viene el Yelmo Cineplex, que, que hasta agosto probablemente no haya noticias y buenas noticias serán, ¿no? Si no hay noticias, lo que se dice en postemporada. Muchas gracias, Asier. ¿Quieres decir algo? Gracias, no, un placer estar aquí como siempre. Siempre que tenga un rato y me invitéis, pues por aquí estaré. Siempre, bueno, invitados estáis siempre. Nosotros lo ponemos por el grupo y quien quiera venir, aquí estamos y nada. Muchas gracias, David, en serio. Tenía ganas de verte por ahí, que yo estuve con David en Londres. Así que disfrutando de los Ravens, viendo los Ravens en directo. Así que me alegro verte por aquí. Cuando quieras, mira, lo mismo que le he dicho así, cuando quieras venir, estás más que invitado. Muchas gracias, encantado. Luis,
Ya puedes ir a descansar, que mañana Sigo despierto. algún sigo abuelete despierto. mañana va a salir escaldado por la No, trasnochada. mañana poco paciente tengo, afortunadamente. Si no, no hubiera aguantado hasta tan Mañana tarde. 4 consultas y ya está. Venga. Recetitas y ya está. Listo. Muchas Mañana gracias, ya Luis. tranquilo. Venga. Venga, Juan Diego, venga, cierra tú. Pues nada, ha sido un Puedes placer reír. teneros a todos aquí, la verdad, me lo he pasado muy bien, demasiado bien incluso en algunos momentos con el ataque de risa con Jordi. No me había reído tanto en tiempo, he empezado el podcast llorando literalmente con los ojos rojos, pero ha sido un placer hablar con vosotros. La verdad es que se echaba de menos un pequeño podcast, nuestro rincón para hablar de los Ravens y de desahogarnos. Y como siempre, un placer tener a Sier por aquí, que tiene un montón de experiencia y se agradece mucho cuando viene a impartir un poco de cátedra. David, la verdad, Hombre, muy buen podcast para ser la primera vez que vienes y la primera vez que me lo has comentado antes. Fuera de micro que vienes a un podcast, se te ha dado de locos y también lo mismo. Mucho college, mucha experiencia. Se agradece también un montón que hayas participado y que estés por aquí. Suscribo las palabras de Jordi, que estáis invitadísimos. Y bueno, los otros dos, como siempre, en la misma línea. Os voy a despedir ya, no es broma. Me lo he pasado muy bien con vosotros, como siempre. Ya hemos cumplido hoy un añito de podcast con vosotros. Ha sido un placer. Sois uno de los grandes descubrimientos de este año para mí. Estoy muy contento de haberos conocido y de seguir este proyecto con vosotros. Así que Bueno, empezamos y qué acabamos el bonito. podcast Empezamos llorando. llorando, venga, riendo y llorando. Así que un saludo a todos. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches. buenas Chao. noches. Un Go placer. Ravens.